si yo pudiera entregar el mensaje que Dios me dio de la manera que Él me lo ha dado, vamos a salir todos victoriosos de este lugar. Amén. Ok. Estaremos hablando bajo el tema Dios en primer lugar, éxito asegurado. Vamos a ir a un libro muy raro en la Biblia que solamente tiene 2 capítulos. Es uno de los profetas menores y el libro se llama Ageo. Les voy a dar 5 minutos para que encuentren el libro de Ageo en la palabra de Dios. Debe estar más o menos en el mismo, un poquito más a la derecha del centro de la Biblia. Oseas, Amós, Abdías, Miqueas, Nahum. Después de Habacuc, vamos a encontrar a Ageo. Si ustedes saben dónde está Habacuc, entonces van a ser fácil para encontrar. Después viene Sofonía y luego Ageo. Gloria a Dios. Ageo, el capítulo 1. ¿Hay alguien atrás? Por favor, ayúdenme con esto. Gloria a Dios. El libro de Ageo, el capítulo 1, está un poquito tirando ya casi para el Nuevo Testamento, el libro de Ageo. ¿Ya lo tienen? Pues le voy a dar un premio, le voy a dar un dulce el domingo que viene. Qué bueno, porque yo pensé que nunca lo iban a encontrar. Ok, y vamos a leer el versículo 14. Ageo, el capítulo 1 y el versículo 14. Dice la palabra de Dios. Escuchen bien esto. Tal vez ustedes no van a entender lo que está pasando aquí, pero en esos 2 capítulos les voy a relatar la historia, una sola página en el libro de Ageo. Les voy a relatar la historia de lo que está pasando allí, que va en su lugar a ayudarnos a poner a Dios en primer lugar y asegurar nuestro éxito. El texto dice a la letra, leemos en el nombre del Dios Trino. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Amén. Que Dios bendiga su preciosa palabra en esta hora. Pueden sentarse mientras le damos un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Tal vez no entendamos nada de lo que está pasando aquí en el texto que acabamos de leer. Pero hay algo que podemos observar. 3 cosas que podemos observar en ese texto que acabamos de leer. La palabra dice que Jehová despertó el espíritu de Zorobabel, el espíritu de Josué y el espíritu de todo el resto del pueblo. Jehová despertó en un determinado momento y despertó el espíritu de 3 personas en toda una congregación. Ahora, ¿por qué hacemos eso si estamos viendo que el título de nuestro mensaje hoy es Dios en primer lugar, éxito asegurado? El mundo está pagando cientos de miles de dinero cada día buscando esa superación en la persona. Todos buscan superarse y toman cursos de superación personal, cómo alcanzar el éxito y cómo llegar a la cima. Pero la gente está ignorando que la palabra de Dios
en muchas ocasiones nos ha dado todo lo que necesitamos conocer para escalar a la cima sin que nos cueste nada. Y eso es lo que nosotros vamos a ver aquí. ¿Qué es el éxito? Cuando la gente habla de superación personal y éxito, ¿qué es lo que está diciendo? El éxito número uno es lograr objetivos y metas personales. Todos nosotros tenemos metas y metas distintas. No todos tenemos la misma meta. No todos pensamos y queremos lo mismo. Pero todos tenemos objetivos personales que nos conduce a lo que nosotros consideramos el éxito. Si yo me inscribo en la universidad y deseo hacer una maestría, un doctorado o una licenciatura, en lo que sea, y yo logro llegar a esa meta, hemos logrado el éxito, porque esa es mi meta. Entonces, también éxito significa convertirse en lo que uno quiere ser. No importa, hay personas que quieren ser el mejor de los médicos, pero hay otros que lo que quieren ser el plomero, hay otros que su meta es ser bombero. Pero cuando llegan a esa meta de ser bombero, para ellos es lo mismo que si tú llegas a ser el gran cirujano del estado de Nueva York. ¿Cuánto me entienden? Tener éxito es vivir la vida en la forma en la cual uno quiere vivirla. A mi manera. Yo quiero vivir a mi manera, no a tu manera. Una vez yo tuve un incidente con un señor y me resaltó que el vehículo que él tenía era de mejor gama que el vehículo mío. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que ese vehículo fue el que a ti te gustó y ese me gustó a mí. Pero no es que el vehículo que tú tienes no está al alcance de mis posibilidades. Entonces, una meta es lograr exactamente eso. Ese es el vehículo que yo quiero y yo voy por ese vehículo y yo consigo ese vehículo. Y todos nosotros tenemos esa meta. Hacer lo que uno realmente quiere hacer, lograr lo que uno se propone lograr, y esa es una meta, y cuando logramos la meta habremos alcanzado el éxito que deseamos. Estamos hablando también de éxito seguro, que es estar asegurado. Asegurado es estar protegido de las circunstancias de riesgo. Cuando nosotros estamos exentos de riesgo, estamos asegurados. Y de esas dos palabras es que realmente vamos a hablar. El éxito se obtiene naturalmente poniendo a Dios primero. Si quitas a Dios de la ecuación, te garantizo que no tendrás éxito. Cuando leemos la palabra de Dios, encontramos a hombres que quitaron a Dios de su ecuación, y aunque por un tiempo parecían ir bien, terminaron fracasando. Porque no podemos quitar a Dios de nuestra ecuación, entendámoslo o no lo entendamos. El desconocimiento de la ley no nos exime de los fracasos de la ley. Tú puedes no saber lo que es gravedad, pero si te tiras del piso de ahí arriba, tú sabrás lo que es gravedad. Y le pasa al que sabe lo que es gravedad y al que no sabe lo que es gravedad. Y yo voy a compartir con ustedes esa historia que se encuentra en ese libro de Ageo. Uno de los libros más cortitos de la Biblia, como les acabo de señalar, 2 capítulos, una sola página, pero tiene una historia que nos va a ayudar en nuestra superación personal. Si tú quieres éxito en la vida, en tu vida personal, debes leer estos 2 capítulos. Y voy a mostrarle lo que esos 2 capítulos nos está diciendo. Pero la idea es que aprendamos hoy lecciones valiosas en la historia
o de la historia del pueblo de Dios que nos va a enseñar a cómo lograr el éxito. ¿Qué es lo que está pasando? No estoy hablando de éxito cuando uno logra objetivos y metas que no tienen ningún esfuerzo ni valor. Estamos hablando de metas concretas, cosas que pueden ayudarnos a decir, como dijo el apóstol Pablo una vez: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Muchas personas no pueden expresar estas palabras porque son como barcos a la deriva que van a donde el viento los lleva. Y eso no es tener éxito. Tú puedes terminar con éxito, pero no fue un éxito buscado. Fue un éxito al azar que simplemente te llegó. Pero aún así, si Dios no está en tu ecuación, no va a funcionar. La Biblia nos dice que las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas. Hay una versión que dice que para nuestra admonición, para nuestra advertencia, para nuestro consejo, para una amonestación fueron escritas. Y ese libro de Ageo, a pesar de llevarnos a la superación personal, también nos va a enseñar lo que es admonición, es una advertencia, es un consejo de lo que Dios puede hacer cuando tenemos una meta. Ageo es uno de los libros con mayor precisión de fecha en toda la palabra de Dios. O sea que podemos confiar en este libro. Entonces contiene esos 2 capítulos, tiene 4 mensajes de superación personal que yo quiero comenzar a dilucidar con ustedes en el día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a ver? Los israelitas no obedecían a Dios. Dios decía, vamos a hacer esto, ellos hacían otra cosa. Y por muchos años Dios quiso dirigir a ese pueblo a un lugar de preeminencia. Dios quiso que ellos fueran el pueblo líder sobre la tierra, pero comenzaron a desobedecer a Dios una y otra vez. Y Dios les mandaba profetas, venía el profeta, venía otro profeta, venía el tercero, venía el otro, pero nunca el pueblo hizo caso a Dios. Y a veces nosotros estamos viendo la misma cosa en el pueblo de Dios en estos días. Mensajes vienen y mensajes van. Y la gente no presta atención. Por el momento pareciera como que están prestando atención. Pero una vez que salen del templo, se le olvida lo que habían aprendido. No estamos prestando atención. Escuchen esto, amados. Siempre que Dios trae un mensaje a tus oídos, que tú puedas oír ese mensaje, Dios tiene un propósito con ese mensaje y contigo. Y el propósito es que tú puedas oír el mensaje y cambiar. Por eso nos dio 2 oídos y una boca, para que oigamos mucho más de lo que hablamos. Pero hay personas que no, que hablan más de lo que oyen. No tienen frenos en la boca. Pero cuando se viene a prestar atención, no prestan atención. Y Dios quiere que prestemos atención una vez que una palabra de Dios llegue a tus oídos. Y tal vez este mensaje para eso. Todos los profetas que vinieron advirtieron al pueblo la destrucción de las 2 naciones. Todos los profetas vinieron y le decían, tengan cuidado, Dios está un poquito molesto, Dios quiere que hagamos esto. Cuando el pueblo de Dios se divide en 2 grupos, el reino del norte y el reino del sur, Dios mandó 20 profetas o reyes a cada uno de ellos. No reyes, sino
jueces. Dios le mandó jueces que pudieran advertirles de las cosas que estaban sucediendo. Les mandó reyes también para que los gobernaran cuando ellos pidieron reyes. Pero nadie quiso hacer caso a lo que estaban oyendo de los profetas. Y todavía Dios tiene hombres y mujeres de Dios que hablan de parte de Dios, que es necesario que escuchemos. Pero ellos no hacían caso. Y escuchen bien esto, por cuanto no hicieron caso a todas las advertencias de Dios, Dios envió a los asirios para destruir la nación del norte. El reino del norte fue destruido, fue asediado y capturado por los asirios, que lo llevaron esclavos. Pero el pueblo del sur, Judá, no entendió lo que estaba pasando y siguieron en su misma actuación, desoyendo a Dios y haciendo lo que a ellos les parecía bien. Amados, tenemos que tener cuidado cuando echamos a un lado lo que Dios nos está diciendo o lo que Dios nos está pidiendo para hacer lo que nosotros queremos hacer. Y como ellos tampoco hicieron caso, Dios mandó a los babilonios para destruir la nación del sur, para destruir a Judá. Ustedes conocen la historia, fueron llevados cautivos a Babilonia. Y estuvieron cautivos en Babilonia 70 años, esclavos. Dios los liberó de Egipto, los sacó de la esclavitud para que fueran un pueblo libre, que adoraran a su Dios. Pero tan pronto salieron, pidieron a Samuel que le pusiera reyes. En otras palabras, no quiero que Dios sea mi rey. Yo quiero tener mi propio rey. Y aunque Samuel se molestó, Dios le permitió reyes. Y de esa manera vivieron desoyendo a Dios y haciendo lo que ellos querían hacer. Entonces, Dios, cansado con ese pueblo que lo desoye, mandó a los asirios y se llevaron en cautiverio a todos los del norte. Los del sur no entendieron. Hay un dicho que mi esposa tiene un dicho para todas las situaciones. Cuando la casa del vecino está prendido o prendida en candela, pon la tuya en remojo. Cuando Judá no percibió, no vio lo que estaba pasando con sus compañeros, que los asirios se los llevaron cautivos, entonces Dios también tuvo que tomar una decisión con ellos. ¿Qué hace Dios? Manda a los babilonios, a Nabucodonosor y su gente, y también se los llevan cautivos a ellos. Cuando nosotros persistimos en nuestro pecado, escucha bien esto, no es un mensaje de amenaza, porque no quiero amenazar a nadie. Pero cuando tú oyes y oyes y oyes y desobedeces, Dios tiene que tomar una decisión. Yo les dije a ustedes que de una decisión que Dios toma en el momento, la ley ha sido lanzada ya. Si se actúa de esta manera, va a suceder esto en el reino de Dios. No es que Dios está mirando a ver cuándo yo cometo un error para caerme encima. No, la ley está lanzada. Cuando Dios viene a darnos una ley de no hagas o hagas, las consecuencias vienen juntamente con la ley. Entonces, no es que Dios se la cogió conmigo, es que tú no has oído la voz de Dios para hacer lo que Dios te está pidiendo que haga. Y estos dos pueblos fueron llevados cautivos.
el pueblo de Dios en su totalidad fue llevado cautivo por dos naciones enemigas. Dios los usó para castigar a su pueblo por su desobediencia. Y los judíos fueron sediados, deportados y completamente destruidos, extinguidos en Babilonia. 70 años más tarde, después de su cautiverio, viene un rey que conquista Babilonia. Los medos y persas conquistaron, y aunque ellos vivían en su esclavitud, ese rey, movido por Dios también, les dio libertad para regresar a su tierra con el único propósito de reconstruir la casa de Dios. Escuchen bien esto. La condición para regresar, porque durante 70 años con Nabucodonosor y su dinastía, nadie podía salir de Babilonia. Por 70 años no sabían cómo estaba Judá, o Jerusalén, como se quiere. Pero venido este hombre, entonces, que derrotó a los judíos para regresar, le pidió que regresaran a su tierra con la condición de que reconstruyeran el templo. Estas palabras estaban en el libro de Esdras, el capítulo 1. Dice: y el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Dios despierta el espíritu del rey, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo el reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. O sea que el rey viene y Jehová despierta en el rey ese espíritu y le dice al pueblo: todos aquellos que quieran irse para Jerusalén a reconstruir el templo tienen permiso para irse, por orden de Dios y por orden del rey. Imagínense ustedes, ¿quiénes pudieron ir? Habían estado esclavos 70 años. Lo que decidieron regresar, porque se le preguntó: ¿cuántos de ustedes se acuerdan del templo de Salomón, el gran templo que Salomón había construido? Después de 70 años, ¿cómo se acuerda uno? Y aquellos que recordaron, que quisieron regresar, debieron tener mínimo 80, 85 años. Y tuvieron que ir para reconstruir el templo. Aquellos que nacieron en Babilonia estaban bien aposicionados. Mi esposo y yo podemos muy fácilmente irnos para la República Dominicana. Inclusive añoramos el país, y cuando vamos nos volvemos locos. Mira, yo dejé esto así, mira cómo se ve ahora, y nos gusta el país. Pero a mis hijos no les gusta el país. Y ellos me reclaman: no, nosotros somos americanos, ustedes son dominicanos, pero nosotros no. Entonces, eso pasó con el pueblo de Dios en Babilonia. ¿Quiénes quieren ir a reconstruir el templo? Nosotros vamos a ir. ¿Pero quiénes somos nosotros? Los ancianos. Los viejos se fueron. Y mis amados, en la etapa inicial, ellos vinieron con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, y construyeron los cimientos del templo. Pero hubo oposición de adentro y de fuera. Como siempre.
Y sí, porque nosotros pensamos que porque somos iglesia, no hay oposición, no hay miradas, no hay nada. Y es todo lo contrario, ahí es donde aparecen todas esas cosas. Porque Satanás no tiene ningún problema con aquellos que están fuera de la iglesia. Porque ya esos son de él. Él no tiene que molestar con ellos. Con quienes él molesta es con nosotros que estamos aquí. Y cuando nosotros, que somos los llamados hijos de Dios, nos aliamos con gente de fuera en contra de nuestra congregación, en contra de nuestros hermanos. Usted se sienta a hablar de un hermano de la iglesia con una persona que no conoce a Cristo. Está destruyendo tu vida y está destruyendo la vida de esa persona. Porque ¿cómo le vas a predicar mañana? Si lo que está pasando aquí, no importa quién sea la otra persona, puede ser tu mamá, puede ser tu papá. Si no es creyente, tú no tienes nada que hablar con esa persona de la iglesia. Y cometemos ese error una y otra vez. Y es por eso que les digo que Dios nos dio una boca para que hablemos menos y oigamos más. Amén. Y ese pueblo vinieron con mucho entusiasmo, viejitos ya, 75, 80 años, 85 años. Porque si tuvieron en esclavitud 70 años, ¿de cuántos años tenían? Vinieron con mucho entusiasmo, pero la oposición de adentro. No te pongas a dar consejos si tú no sabes dar consejos. La Biblia dice, el que exhorta, que exhorte. Tú tienes que tener un don, espíritu de exhortación para dar consejos. A veces vienen a dar consejos. No, ese ministerio que te dieron, yo no sé por qué te dieron ese ministerio. Why don't you shut up? ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces, la persona está haciendo su cosa, aunque con quejas, pero tú no alimentas la queja. ¿Para qué tú quieres que la persona deje el ministerio que está haciendo, aunque lo esté haciendo con disgusto? Y tenemos oposición de adentro. Y cuando vamos a la casa, aquellos que no conocen a Cristo, que son amigos familiares, también vienen y arremeten contra uno. Y prontamente la gente no está ni siquiera asistiendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque un hermano que no sabe exhortar, no tiene don de exhortación, quiso meter la cuchara donde no debió. Y ese pueblo duró 14 años por la oposición que había. Ellos duraron 14 años sin poner una varilla en el templo. La obra del templo fue detenida. La gente comenzó a perseguir a sus propios intereses y una vez más comenzaron a experimentar la disciplina de Dios. Cuando vinieron a reconstruir el templo, todo iba bien. Dios estaba bendiciendo. Pero en el momento que encontraron oposición de adentro y de afuera, detuvieron la construcción. ¿Y qué hace Dios? Dios comenzó una vez más a disciplinarlos. Amados, hay disciplina de Dios que tú no entiendes. Es tan ligera la disciplina, tan simple, tan sencilla. Es una transición tan suave que no te das cuenta que Dios te está disciplinando. Y esta gente comenzaron a sentir la disciplina de Dios. El texto dice, buscaban mucho, pero hallaban poco. Buscaban mucho, pero hallaban poco. Se encerraban en casa. Y dice la Biblia, pero Dios los disipaba con su soplo. Buscaban la tranquilidad, me quedo en mi casa, no voy a salir.
pero Dios los provocaba a salir, los hacía salir con un soplo, porque los estaba castigando. La Biblia dice que no tuvieron lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Nosotros hoy no tenemos conuco. Entonces, ¿qué puede representarnos esto? No tuvieron lluvia y la tierra detuvo sus frutos. ¿Te han visto esos trabajos donde uno está bien, muy entusiasmado? Yo voy a trabajar, yo voy a hacer esto, y de pronto anuncian: nosotros vamos a tener que darle layoff a alguno de ustedes. El cheque viene más pequeño, te vamos a cortar las horas. Amado, cuando un hijo de Dios comienza a experimentar esto, tiene que abrir los ojos muy grandes, entrar en comunión con Dios inmediatamente para saber si eso viene de Dios o viene del diablo. Cuando la cosecha comienza a menguar, cuando tus entradas comienzan a faltar, cuando las necesidades comienzan a aumentar, hay que buscar la dirección de Dios. Porque podría ser que estamos haciendo algo que Dios no quiere que hagamos y está comenzando a disciplinarnos. ¿Qué otra cosa, amado? La lluvia se detuvo. No había lluvia. La tierra detuvo sus frutos. Gloria a Dios. Tenían sequía sobre la tierra. No había trigo, no había vino, no había aceite. Todo les estaba faltando a ese pueblo. No tenían, no había nada. El trabajo de sus manos era infructuoso. ¿Cuántos me entienden? Amados amigos, cuando nosotros no estamos haciendo lo que Dios nos está llamando a hacer, podríamos terminar teniendo problemas. Especialmente cuando escuchamos la palabra de Dios diciéndonos: tienes que hacer esto. Y nosotros escogemos no hacerlo. Dios quería que su pueblo se enfocara en la obra que lo había llamado a hacer. Pero ellos no estaban en eso, detuvieron la obra. A pesar de los ataques del enemigo, amados amigos y hermanos, tenemos que seguir adelante, no nos podemos detener. Amén. Especialmente, le voy a poner un ejemplo. Nosotros tuvimos una actividad taller acá. ¿Quiénes vinieron a la actividad? ¿Quiénes vinieron a la actividad? Nadie vino. Nadie vino. Mi esposa y yo asumimos: bueno, está haciendo mucho frío, la temperatura está en 34. Ok, está bien, no voy a venir. Pero si tú no pudiste venir ayer porque la temperatura estaba fría, mañana tú no podías acabar si la temperatura es igual. Ay, si la pintura es dura. Si la temperatura estaba, no viniste porque estaba frío, y mañana la temperatura está en 34, entonces tú debes no ir al trabajo. Ustedes no me están entendiendo, ¿verdad que no? Porque eso es lo que poner a Dios en segundo plano. El trabajo lo consideras tú más importante que hacer la obra de Dios. Y no hay nada que ofenda más a Dios que ponerlo en segundo lugar. Y las cosas comenzamos a sentir los fracasos. Comenzamos a notar que algo anormal está sucediendo. Y luego, cuando comenzamos a ver esto, es que nos tiramos de cabeza, nos tiramos al piso a orar: y Señor, ten misericordia, ten misericordia. No, no es que tenga misericordia, es que me escuches.
que oigas lo que te estoy diciendo y tú haces conforme a como yo quiera, y entonces yo te voy a bendecir. La Biblia dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para hacer, para guardar y para poner por obra estos mandamientos que yo te prescribo hoy, vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. No me entendieron, ¿verdad que no? Y el versículo 14 de Deuteronomio 28 dice, el 15 debe decir: pero si no hicieres esto, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. La decisión es tuya, amado. La decisión está en tus manos. Voy a leérselo nuevamente para que ustedes entiendan lo que estoy diciendo. Estamos ya terminando, no se preocupen que yo tengo el tiempo bajo control. Escucha lo que dice Deuteronomio 28. Give me just a few minutes. Deuteronomio 28. Si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios. Dice: y acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Tú quieres bendición? ¿Tú crees que la bendición es al azar, que Dios envía las bendiciones? ¿Tú crees que las bendiciones vienen porque tú digas: Señor, bendice mi vida, Señor, bendice mis hijos, Señor, bendice aquí? Hay bendiciones que son propias para nosotros, pero hay otras bendiciones que son condicionales. Y ahí lo demuestra bien. Acontecerá que si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Tienes que oír la voz de Dios. Entonces, después de oírla, ¿qué hay que hacer? Guardar y poner por obra estos mandamientos que yo te prescribo hoy. Luego entonces vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. Tú no tienes que buscar la bendición. Si oyes atentamente y haces conforme a Dios, no tienes que estar pidiendo bendición, begging for blessing. You don't have to do that. La bendición va a venir automáticamente. Vendrán sobre ti y te alcanzarán. Escucha como dice el 15. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te prescribo, te estimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Thy choice is yours. Tú escoge. Yo pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición, la maldición, tú escoges. Oyes y haces. Hay bendición, hay prosperidad, hay seguridad. Pero oyes y no haces. Entonces vendrán las maldiciones. No es que Dios te quiere maldecir, es que ya la ley fue lanzada, ya Él lo dijo. Si no oyes, vienen contra ti estas maldiciones. Y ahí, escuchen bien esto, del versículo 1 de Deuteronomio 28 hasta el 14, hay 14 versículos que hablan de las bendiciones de Dios. 14. ¿Y saben ustedes cuántas maldiciones, cuántos versículos de maldiciones hay? 63. Alaba, santo Dios. Ay, Jehová, guárdate. O sea que cuando tú oyes la palabra de Dios y no prestas atención, estás propenso a recibir 63 maldiciones. Amados, Dios quería que su pueblo se enfocara en la obra que estaban haciendo. Y Dios quiere que nosotros nos enfoquemos en la obra que Él quiere hacer.
aquí y ahora. ¿Cuánto creen que podemos hacer eso? Miren, amados hermanos, cuando nosotros vinimos aquí el sábado, Dios me reveló, me mostró algo simple que cualquier muchacho podía verlo, pero yo no lo estaba viendo. Estamos hablando de que Dios está trayendo un avivamiento, y creo que Dios está trayendo el avivamiento. Pero ¿qué es lo que está sucediendo con la iglesia? ¿Por qué estos asientos no están llenos ahora? Dos cosas. Número uno, ustedes tienen que saber que nosotros, los que ya estamos adentro, debemos trabajar con un poquito más de ahínco que otras congregaciones. ¿Pero por qué, pastor? Nosotros no tenemos un letrero allá afuera que diga iglesia. Con el trabajo que ha hecho este muchacho que está ahí atrás en la tierra, y lo que Dios quiere hacer con nosotros, es para que esta iglesia estuviera ya llena. Nosotros no tenemos letrero, y como no tenemos letrero, aunque tengamos 75 años, que salimos de Babilonia con 70 y pico de años, a la reconstrucción del templo, tenemos que trabajar un poquito más que si tuviéramos un letrero allí. Porque el letrero nos habría ayudado a que la gente supiera que aquí hay una congregación. ¿Cómo fue que llegó el hermano Natanael? Él no vio el letrero, me encontró abriendo la puerta de la iglesia. Hubiera sido fácil si ahí hubiera un letrero que dijera iglesia La Voz de Patmos. Pero amados, no tenemos ese letrero, ni lo podemos tener tampoco. Es que no lo podemos tener. Why? We don't have the seal. No tenemos. Y por tanto no podemos poner el letrero. Entonces, nuestro trabajo, eso se solicitó hace mucho tiempo y ha dado demasiado vuelta. Entonces, nosotros los que estamos aquí, si amamos las almas, tenemos que trabajar un poquito más. Tenemos que oír y venir a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Le voy a decir algo. En principio lo dije, y con esto voy a terminar. No termino el mensaje, pero voy a terminar por el día de hoy. ¿Cuántas personas claves necesita Dios para hacer lo que Él tiene que hacer? ¿Cuántas personas? El texto comenzamos leyendo diciendo que Dios necesitó despertar el espíritu en ¿cuántas personas? No se acuerdan, ¿verdad? Ustedes no se acuerdan. Yo le dije 3 personas. 3 personas. Básicamente 2 personas. Dios necesita 2 personas en esta congregación para cumplir con lo que Él quiere hacer en esta iglesia. Va a despertar el espíritu en 2 personas. Y va a despertar el espíritu en la iglesia. Pero necesitamos que se despierten 2 espíritus en la iglesia. 2 personas. ¿Quiénes serán esas 2 personas? Estamos dispuestos para que Dios despierte en nosotros ese espíritu. 2 hombres eran clave para reanudar la reconstrucción del templo. 2 personas. Dios anda buscando en medio nuestro 2 personas que quieran reanudar la reconstrucción del templo. Ahora yo quisiera preguntarme, Señor, ¿y quiénes son estas 2 personas? ¿Quiénes están dispuestos? ¿Quiénes pueden decir como Isaías, envíame a mí? Son 2 personas. Y no es para que tomemos al Señor, yo quiero ser una de esas 2 personas hoy. Y mañana dice, ay, pastor, si tú supieras. No, we don't want that. Son los que andamos buscando.
Y amados, y hasta que Dios no encuentre a dos personas, la carga va a ser más pesada para la congregación entera. Dos personas. Dos personas nada más. Yo me gustaría saber si tú quieres ser una de esas dos personas. ¿Cuánto quisiera ser una de esas dos personas? Let me see you, déjame ver sus manos. ¿Quién quisiera ser una de esas dos personas? Podemos orar para que Dios despierte el espíritu inmediatamente. Porque demasiadas personas levantaron la mano, necesitamos dos nada más. Dos personas que quieran que Dios despierte en ellos su espíritu para salir, para reanudar el trabajo que tenemos que hacer. Les he venido pidiendo que hagamos un esfuerzo para ganarnos una persona para Cristo. Just one person. Just one. No le estamos pidiendo 20 ni 10. Una sola persona. Cuando nosotros tengamos ese espíritu despierto en nosotros, vamos a hacer la obra. Pónganse de pie, por favor. Dios está buscando en esta congregación dos personas para activar, para poner su espíritu, que puedan ayudar a las cosas que nosotros estamos haciendo ahora. Dios está buscando dos personas para reconstruir la iglesia. Yo creo que hemos estado haciendo poco por demasiado tiempo. Ha llegado el tiempo de Dios para despertar en la congregación su espíritu. Señor, te bendecimos y te adoramos. Señor, te damos gracias porque aquí hay más de dos personas dispuestas a recibir el espíritu para continuar haciendo la obra que tú quieres que hagamos. Yo quiero que tú bendigas la iglesia en esta hora. Señor, yo quiero que tú bendigas a cada persona en este lugar, a cada persona que nos está siguiendo en las redes. Tal vez ellos también sientan el deseo del Espíritu de Dios despertando su espíritu también para trabajar con nosotros. Te damos gracias, oh Dios, por tu misericordia. Te damos gracias por tu gracia. Te damos gracias por tu justicia, mi Dios. Porque tú estarás con nosotros para siempre con un poderoso gigante. Bendice la iglesia La Voz de Patmos. Declaro cielos abiertos para cada persona en este lugar ahora mismo. Declaro que tu bendición sobreabunda en cada uno de nosotros. Abre nuestro espíritu, Señor. Abre nuestros corazones para recibir la palabra, para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús.